Hola, buenos días. Eh, ya vamos a empezar con esta segunda clase, ¿ya? Ahora sí vamos a entrar en materia, ¿ya? Más allá de la revisión que hicimos de las corrientes bibliográficas más importantes o de los nombres, ¿cierto? Más importantes que han investigado la historia política mapuche, ¿ya? Eh, la, podríamos esta clase eh, orientarla, ¿cierto? Con la siguiente pregunta inicial, ¿no? Eh, ¿Por qué razón nos interesamos en estudiar el siglo XIX, XX y XXI? Eh, ¿Por qué razón nos interesa investigar la política mapuche en ese periodo, ¿ya? Y hasta dónde tenemos que remontarnos como para introducirnos a a las problemáticas que se pueden ver, ¿cierto? Que existen en este periodo, ¿ya? En el programa del curso nosotros quisimos remontarnos hacia el siglo XVI, ¿cierto? El periodo de la conquista hispana, ¿cierto? Y vamos a hablar un poco también de la conquista la expansión incaica hacia el sur, ¿ya? ¿Por qué razón remontarse hasta tan atrás, ¿cierto? Es por lo siguiente, ¿cierto? Porque eh, el, no, creo que no hay mucha objeción, ¿cierto? A la idea que, o al supuesto histórico, ¿cierto? Que hasta la guerra de pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Que tiene lugar a mediados del siglo XIX, al sur del Biobío, ¿cierto? Salvando algunos enclaves como perdón, como Valdivia, ¿cierto? Y ya más al sur, yendo eh, hasta, hasta lo que sería la colonización del lago Yanquihue, ¿cierto? Puerto Varas, Puerto Montt, que son en el siglo XIX, son de creación, ¿cierto? De fundación bien reciente, ¿cierto? Eh, Había un territorio amplio, ¿cierto? Que abarcaba desde, si usted quiere, desde Chiloé o desde, qué sé yo, ya, desde el Chacao hasta el Biobío, ¿cierto? Con un par de enclaves, ¿cierto? Como les decía, Valdivia, con algunas misiones por aquí y por allá, que era soberanía mapuche, ¿ya? Donde ahí está la famosa, está el famoso, cierto, columna de diario que publica en la década de 1850 Domingo Faustino Sarmiento, ¿cierto? Que dice, en Chile hay un país que no ha de llamarse Chile, ¿cierto? Si Chile es aquel lugar donde flota su bandera y donde se observan sus leyes, ¿ya? Entonces, claro, eso es interesante constatar, ¿cierto? Que hay un territorio que no es soberanía chilena, ¿cierto? Y que es soberanía mapuche, ¿ya? Entonces la idea es ir haciendo, ¿por qué nos vamos al siglo XVI? ¿Ya? Porque en el siglo XVI es un siglo donde ocurren profundas transformaciones, profundos cambios, ¿cierto? Tanto internos como externos. Yo diría más bien vamos a analizar los externos, que son los que más aportan a la configuración que va a tener el país mapuche a lo largo del siglo XVII, XVIII y XIX, ¿cierto? Y, y lo importante es cierto, o hacia donde yo quiero apuntar, es a la construcción de un territorio, ¿ya? A los fenómenos de territorialización, ¿ya? Que tienen que ver tanto con cómo se administra, ¿cierto? Políticamente el territorio y la existencia de fronteras soberanas, ¿ya? Lo planteo así porque si yo les digo la existencia de fronteras, ¿ya? Ya los mencioné que existen los estudios fronterizos que tienden a ver, ¿cierto? Eh, Acertadamente, no estoy haciendo una crítica, ¿cierto? Que tienden a ver las fronteras como lugares donde hay intercambio, ¿cierto? Donde hay mestizaje, donde hay encuentros culturales, ¿cierto? Donde hay comercio, qué sé yo, ¿ya? Pero también en algún minuto, ¿cierto? De aquí para acá es alguien el que manda y de aquí para acá manda otra persona, ¿ya? Por más que no exista control, ¿cierto? Eh, Siempre de la frontera. Hoy en día tampoco existe, hoy en día que todos los países, ¿cierto? Tienen su frontera en el mapa, hay muchos países que ni siquiera controlan su frontera,
ya no voy a dar nombres, pero hay casos en todos los continentes, ¿no? Para decirlo, para que piensen que no solamente es una realidad que afecta, ¿cierto?, a nuestros países, ¿ya? Entonces, bueno, eh, por una parte, ¿cierto? Tenemos el tema del territorio, ¿ya? Y por otra parte tenemos el tema de lo que podríamos mencionar la nación mapuche, ¿cierto? La nación ya más, ya, pero ya más allá como un grupo de individuos, ¿cierto? Un colectivo humano que se reconoce como siendo algo que otro no es, ¿ya? Digámoslo así, ¿ya? Eh, para efectos prácticos, definámoslo así, para no casarnos tanto, ¿cierto? Y para no caer en el tan manoseado tema de la identidad, ¿ya? Que me parece que en el caso mapuche la identidad es bien, eh, digamos, salvando la fuerza de la lengua, ¿cierto? Hay más diversidad que unidad en lo que es la identidad. ¿Ya? Y es cierto, hay que decir que en el siglo, ya lo dijimos también, ¿cierto? En el siglo XVI nadie se llamaba mapuche a sí mismo y nadie llamaba a otro mapuche, ¿ya? Lo que no obsta en que hayan existido ciertas poblaciones que se hayan considerado como, digo, parte de un colectivo que posteriormente va a llamarse en el siglo XIX mapuche, ¿ya? Y en el siglo XX, en el siglo XXI va a seguir ya ocupando ese nombre, ¿ya? Eh, entonces, bueno, ese sería el primer dato, ¿ya? Quisiera yo partir señalando cómo, voy a partir señalando algunas discusiones que hemos tenido con el historiador y doctor en ciencias políticas, Víctor Naguil, ¿cierto? De más o menos cuáles son las características comunes, ya que existen en la población mapuche. Vamos a llamarla mapuche, ¿cierto? Aunque le insisto, conserven en su cabeza, en su crítica, el dato de que no es un vocablo de la época, ¿ya? Y lo que llegamos, ¿cierto? Es que, o una de las conclusiones que, que llegamos, ¿cierto? Es que hay una lengua, ¿cierto? Hay una lengua que al momento de la llegada de los conquistadores españoles se habla desde el Valle del Copiapó, ¿cierto? Que es donde empieza o termina el desierto de Atacama, ¿cierto? O sea, digamos, es claramente desde la perspectiva del paisaje, de la capa vegetal, ¿cierto? Y lógicamente de la capa humana, diríamos, ¿cierto? Que ocupa este territorio, hay una diferencia del resto, ¿ya? Y ahí se hablan la misma lengua ¿cierto? Hasta Chiloé, ¿cierto? La isla de Chiloé, ¿ya? O el archipiélago de Chiloé, ya que ahí es donde se empieza a juntar, a mezclar lingüísticamente con los chonos, ¿cierto? La lengua chona. Y en Chiloé ocurre esa especie de, no sé cómo llamarlo, el degradé, ¿cierto? Este traspaso, ¿ya? Y existe, lógicamente, desde la cordillera otras lenguas habladas, ¿ya? Que de alguna manera también permean, ¿cierto? O de alguna manera tienen cierta presencia en lo que sería la vertiente pacífico de la cordillera de los Andes. La más importante de esas lenguas es la lengua puelche, ¿ya? Que fue una lengua que en el siglo XVII, principio del siglo XVII, ya todavía era hablada, pero incluso hubo un jesuita bien importante, bien enigmático, que es el que fundó las misiones del Nahuel Huapi. Ya me refiero a Nicolás Mascardi, que escribió, ¿cierto?, algunas cartas en lengua puelche, escribió un vocabulario en puelche, el cual lamentablemente se haya perdido, ¿ya? Por lo tanto, los historiadores tenemos ahí, qué sé yo, como un santo grial que buscar, ¿cierto? Que sería ese eslabón perdido, porque no conocemos bien cómo era la lengua puelche. Ya lo que sí sabemos es que los que hablaban puelche, en algún minuto empezaron a hablar el mapuzugún, ¿cierto? Bueno, eh, pero si debemos, o sea, ahí ya tenemos, ¿cierto? Una primera cartografía, ¿cierto? La cartografía de la lengua, ¿ya? Que además se acompaña de
lo que podríamos llamar las creencias, ¿cierto? Las creencias antiguas, ¿ya? Que están asociadas al vocabulario, ¿cierto? Y al ritual, ¿ya? Y eh, además existen, bueno, esto yo no lo he estudiado en detalle, esto habría que consultárselo, ¿cierto? A los antropólogos. Hay más o menos se comparten, ¿cierto? Los mismos patrones en lo que son las relaciones de parentesco, ¿ya? Em, y además la idea de que son comunidades, ¿cierto? Que no responden a una autoridad central, ¿ya? Son diversas comunidades que comparten más o menos una misma jerarquía estructural, ¿ya? Patriarcal, ¿cierto? Me gusta la palabra patriarcal. Ahora hablar de estructura patriarcal tiene otra carga, ¿cierto? Pero yo ese término lo vengo usando hace tiempo, pero es que tiene que ver con, ¿cierto? Con la figura del gran señor, ¿cierto? Que está a la cabeza de una familia, ¿cierto? Y a su vez esto se va ramificando. Pero ya vamos a hablar de la estructura política mapuche. Esto lo vamos a trabajar probablemente en otra cápsula, ¿ya? Em, bueno, entonces, eh, si decimos, ¿cierto?, que este territorio que va de Copiapó a Chiloé, ya se habla la misma lengua, existe una cultura más o menos similar, ¿cierto? Una estructura política más o menos similar, ¿ya? Nos preguntamos qué pasa con la expansión incaica, ¿cierto? Con la llegada de los incas, ¿ya? Y ahí ya tenemos entonces un primer hecho histórico que es conocido, ¿cierto? Lamentablemente no tenemos fuentes directas para saber de aquello, ¿ya? Entonces solamente tenemos que basarnos en datos provenientes de la arqueología, ¿cierto? Otros datos provenientes de la lingüística, ¿cierto? Y lo que serían las crónicas póstumas, ya respecto a las conquistas incaicas y a la resistencia que existió de la población mapuche de la época, ¿ya? Los incas se referían, ¿cierto?, a la población que estaba más allá del Valle de Santiago, ¿ah? Del Valle de Chile, como le llama el Inca Garcilaso, ¿no? Como los promaucaes o purumaucaes, es la palabra que ocupa Garcilaso. ¿Ya? Garcilaso, eh, para que ustedes lo, con- lo- cuando yo hablo de Garcilaso, ¿cierto? Me refiero básicamente a una importante obra del, del siglo XVII, ya que se llama Los Comentarios Reales. ¿Ya? ¿Quién es este Garcilaso? Garcilaso es un mestizo cusqueño, ¿ya? Que está emparentado, ¿cierto?, con la nobleza incaica y con la nobleza hispana, ¿ya? Y que nació, ¿cierto?, en el Perú, vivió hasta los 20 años y después vivió todo el resto de su vida en la península ibérica, en España, y ahí fue donde redactó varias obras literarias que son de gran valor literario sus obras, ¿ya? Dentro de las cuales está la conquista de la Florida, ¿cierto? Por el capitán Hernando de Soto, ¿ya? Interesante, ¿cierto? Como que para nosotros son ciertos capítulos de la historia que no conocemos, ¿cierto? O que no estudiamos acá en las universidades en Chile, pero que son bien importantes, ¿cierto? Y tiene que son los comentarios reales que tiene como objeto relatar relatar la historia del Imperio Incaico a través de sus incas, ¿cierto? Del Zapa Inca y de sus conquistas, ¿ya? Y de sus formas, ¿cierto? Las distintas guerras, ¿ya? Está bien cargado de episodios, ¿ya? Pero Garcilaso, ¿cierto? Es un cronista tardío, ¿ya? Y que él, estos conocimientos le llegan a él por la vía oral, ¿cierto? Por la vía oral de un tío, ¿cierto? Que le habría, ¿cierto?, relatado, narrado todas estas historias, ¿ya? Entonces, hay mucha de la historia del encuentro, ¿cierto?, del choque entre mapuches e incas se apoya en la crónica de Garcilaso, ¿cierto?, en los comentarios reales, ¿ya?
que, insisto, como desde el punto de vista literario uno puede decir bien, bien interesante, ¿ya? O puede entregarnos orientaciones o luces, ¿cierto? Pero desde el punto de vista histórico ya tenemos que apoyarnos en otros datos, ¿cierto? Tenemos que ir a otras fuentes del conocimiento para saber bien de qué se trata. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Garcilaso? Bueno, habla del el séptimo Inca, que es Pachacuti, ¿m? Pachacuti Inca Yupanqui, ¿ya? Que es quien emprende la conquista de Chile, ¿cierto? Insisto, Garcilaso dice que el reino de Pachacuti, ¿cierto? Llega hasta Atacama, ¿ya? Que hasta ahí está la porción conquistada del Tahuantinsuyo, ¿ya? Y que eh, lanza, ¿cierto? Una exploración y seguida de una conquista, ¿cierto? Habla de tres valles, ¿cierto? Habla del valle de Coquimpu, perdón, de Copayapu, ¿ya? Que es, en su versión castellana es Copiapó, después Coquimpu, ¿ya? Que es el valle de Coquimbo, ¿cierto? Y después al valle de Chile, ¿cierto? Yo estuve leyendo hoy día en la mañana algunos fragmentos de los comentarios reales, entonces esos son los tres valles que aparecen mencionados ahí como conquistados, ¿cierto? Y hay algunos datos interesantes que entrega Garcilaso. Por ejemplo, dice que esta conquista duró 6 años, ¿ya? Ah, bueno, el Valle de Chile es el Valle del Mapocho, ¿ya? El valle del Mapocho y del Maipo, ya esa zona. La cuenca de Santiago, ¿ya? Entonces dice Garcilaso que duró 6 años esta conquista y que llegó a contar con 50.000 hombres movilizados, ¿ya? O sea, vale decir, una fuerza militar avasalladora, por decirlo menos, ¿cierto? Por lo menos para Coquimbo, para el Valle de Coquimbo, para el Valle de Copiapó, ¿cierto? No hubo ninguna resistencia, ¿cierto? La pura presencia de un ejército tan numeroso fue suficiente como para someter a esas poblaciones, ¿ya? Pero la cuestión empieza a complejizarse, ¿cierto? Cuando desde el Valle de Chile se lanzan a la exploración y a la conquista del río Maullí, como dice, ¿cierto? Que es el río Maule. ¿Ya? Según Garcilaso, en algún momento después de estos 6 años de conquista, habrían cruzado el río 20.000 hombres, ¿ya? Y ahí los poromaucaes, ¿cierto? Se habrían resistido, ya habrían dicho, no, ¿sabes qué? Nosotros... Espérenme un segundo, porque lo tenía por aquí a Garcilaso. Se lo voy a leer mejor para que... Aquí. Dice, los Purumaucás, que ya tenían noticia de los incas y estaban apercibidos y aliados con otros suscomarcanos, como son los Antayi, Pinku, Cauqui, y entre todos determinados a morir antes de perder su libertad antigua, respondieron que los vencedores serían señores de los vencidos y que muy presto verían los incas de qué manera los obedecían los Purumaucas. ¿Ya? O sea, vale decir, dijeron aquí eh, hay otra cita, aquí hay otra cita bien interesante, ¿no? Em, los Purumaucas respondieron, ¿cierto? Bueno, se supone que estos ejércitos incaicos le dicen, bueno, sométanse, ¿cierto? Al poder del Inca, ¿ya? Adoren a su dios el sol, ¿cierto? Y eso les va a traer muchos beneficios, ustedes ya lo pueden ir comprobando con otras poblaciones más al norte, ¿cierto? Señala Garcilaso, dice, los Purumaucas respondieron diciendo que venían resueltos de no gastar el tiempo en palabras y razonamientos vanos, sino en pelear hasta vencer o morir. Por tanto, que los incas se apercibiesen a la batalla para el día venidero y que no les enviasen más recados que no los querían oír. ¿Ya? Entonces, es interesante esto bueno, como no quiero irme por esa variable analítica, ¿cierto? Pero está el hecho de la belicosidad mapuche, ¿cierto? Belicosidad es la palabra que ocupa, ¿cómo se llama? Ercilla, ¿cierto? Cuando dice en los primeros pasajes de la Araucana, ¿cierto? Chile, fértil provincia señalada, la región antártica y famosa, que no ha sido por rey jamás regido extranjero, dominio, sometimiento, bla, 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 bla. Entonces dice, la gente es tan soberbia, gallarda y belicosa, ¿cierto? Entonces,
como que lo constatamos acá con este, con esto que nos relata Garcilaso, ¿cierto? Y bueno, lo que me interesa, voy a leerles un último fragmento de Garcilaso, ¿cierto? Cuando ya, ¿cierto? Hay batallas, muere la mitad, dice Garcilaso, de cada uno de los ejércitos, 20.000, dice que habían presentado 20.000 contra 20.000, ¿cierto? Eran fuerzas, ¿cierto? Equiparadas en número, ¿ya? Y dice entonces que los capitanes incaicos se habrían reunido, ¿ya? Y dice Garcilaso, al fin se resolvieron en volverse a lo que tenían ganado y señalar el río Mauji por término de su imperio y no pasar adelante en su conquista hasta tener nueva orden de su rey Inca Yupanqui, al cual dieron aviso de todo lo sucedido. Bueno, le mandan ciertos mensajes al Inca señalándose que han tomado esta decisión y el Inca le dice, perfecto, no sigan avanzando, dedíquense a mejorar las condiciones de los valles ¿cierto? De los países que ya llevamos conquistados. Y remata Garcilaso diciendo que con este mandato cesaron los incas de Chilí de sus conquistas, fortalecieron sus fronteras, pusieron sus términos y mojones, que a la parte del sur fue el último término de su imperio, el río Mauji. ¿Ya? Entonces, esta afirmación de Garcilaso ha sido muy poderosa desde el punto de vista de la construcción que nosotros hacemos, de la manera en que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? La construcción del territorio mapuche y también del territorio del Tahuantinsuyo, ¿cierto? Que habrían llegado, ¿cierto? Hasta el río Maule, ¿ya? Y ahí habrían puesto sus ¿cómo se llama? Sus mojones, ¿cierto? Sus hitos, ¿ya? Sus fortificaciones. ¿Ya? Lo que, bueno, poco más o menos, aquí no nos vamos a poner tan exquisitos, ¿cierto? Pero arqueológicamente sabemos que no llegan tan al sur las ruinas incaicas, ¿ya? No llegan hasta el río Maule, están mucho más al norte. De hecho, una de las más importantes está en la laguna de San Vicente de Tagua, ¿ya? Pero que no es no es un pucará, ¿cierto? No es una fortaleza militar de observación y de defensa, ¿ya? Que por lo que considero que desde mi perspectiva, ¿cierto? Considero que sería el límite, o podría considerarse el hito en el cual llega efectivamente el poder político, ¿ya? Sino que lo de San Vicente de Tahuatahua es una huaca, ¿cierto? Es un lugar sagrado, es una especie de, sí, de lugar de peregrinación, de vinculación con lo sobrenatural, ¿no? Entonces ahí como que no necesariamente se debe asociar al control político del territorio, ¿ya? Eh, sí, ya si vamos más para el norte, ¿cierto? En lo que sería, bueno, si ustedes ubican la ciudad de Santiago, ¿cierto? La parte sur de Santiago se cierra en la comuna de San Bernardo, ¿ya? Y ahí existe un cerro que se llama el Cerro Chena y que tiene un pucará bien importante y que además, si uno lo mira desde topográficamente, claro, uno dice, en realidad ahí es donde tiene que ir, ¿cierto? Porque al sur de San Bernardo está la angostura de Paine, ¿ya? Que ahora le han ido rompiendo el cerro para armar un casino, para armar unos peajes, ¿cierto? Para ensanchar la carretera, pero es verdaderamente una angostura, ¿cierto? Se juntan las montañas desde ambos lados y queda un pasadizo bien pequeño. Entonces, si usted quiere defender militarmente, ¿cierto? O geopolíticamente el lugar tiene que poner ahí el Pucará, ¿no? Entonces ahí está el Pucará. Hay algunas ruinas más al sur, pero desde la perspectiva arqueológica no podemos decir que los incas llegaron hasta el Maule, ¿ya? Solo eso está en la literatura póstuma, ¿ya? Porque sabemos que no hay literatura de la época, ¿ya? Entonces esto, bueno, dicho esto, ¿cierto? Yo les planteo, ¿cierto? O hace un tiempo, ¿cierto? Que se viene discutiendo la idea que
a la cual, claro, la idea que yo les comparto ahora, ¿cierto? Que cuando se dice que Pedro de Valdivia llega a conquistar Chile, ¿cierto? Y que conquista Chile siendo, llegando a Copiapó, ¿cierto? Pasando por Coquimbo, llegando a Santiago, ¿ya? Como otro país, ¿cierto? En realidad hay que ir relativizando este tipo de afirmaciones, ¿ya? Porque más bien Pedro de Valdivia lo que habría hecho sería someter al poder español, ¿ya? La última provincia ya conquistada por el Tahuantinsuyo, ¿ya? Fíjense. Y en la cual la mayoría de la población, ¿cierto?, era hablante de Mapuzungún, ¿ya? Culturalmente mapuche, diríamos, ¿ya? Incluso, por ejemplo, de aquí ya empiezan a salir hipótesis, ¿cierto?, como más conspirativas, ¿cierto? No sé si ustedes recordarán la figura de los mitimaes, ¿cierto? Que eran estas especies de colonos, ¿cierto? De colonos fronterizos, ¿ya? Michimalonco, ¿cierto? Que ustedes saben que era el jefe principal del Valle de la Concagua, ¿cierto? Eh, entonces se tiende a pensar que su nombre es la confluencia entre Mitima, ¿ya? Que vendría de Mitimae, y Lonco, ¿cierto? Que sería como la cabeza, ¿ya? Pero esos son, insisto, son hipótesis, yo creo que eso más bien son fantasías, ¿cierto? Incluso porque la palabra lonco, ¿ya? Para designar a un jefe político, ¿ya? No existe en esta época, ¿ya? Esa palabra empieza a ser importante en el siglo, empieza a aparecer a finales del 18 y se consolida o se hace importante en el siglo XIX, ¿ya? O sea, 300 años después, ¿ah? de Michimalonco, ¿ya? Ese es otro detalle bien interesante, ¿cierto? Porque desde el punto de vista político, ¿cierto? Uno tiende a pensar que todo lo que está antes de la guerra de pacificación de la Araucanía y de la anexión del país mapuche por el Estado chileno, ¿cierto? Es una especie de continuum, ¿ah? Histórico, político, donde la población, ¿cierto? Tiene determinadas costumbres, ¿cierto? Tiene determinadas autoridades y que esto como que no varía, ¿cierto? Una especie de periodo de inmovilidad política y cultural, y las cosas en realidad no son así. Si usted uno ve lo que estamos haciendo ahora, el ejercicio que estamos haciendo ahora, si uno ve cómo eran las cosas en el siglo XVI, ya, periodo, ¿cierto?, de soberanía territorial mapuche, ¿ya? Y las ve como en el siglo XIX, que todavía es periodo donde el territorio es soberanamente mapuche, ¿cierto? Usted se va a dar cuenta que hay profundas diferencias, ¿cierto? Profundas diferencias, ¿ya? Bueno, dicho esto, entonces, lo interesante de constatar o de problematizar, ¿cierto?, a la hora de la llegada de Pedro Valdivia, ¿ya? Es que, claro, efectivamente ya hay un corte, ¿cierto?, territorial, ¿ya? No sabemos bien por dónde pasa la frontera, no sabemos bien si es control político o mera influencia, ¿cierto? Pero ya a partir de, del, ya hay, si usted quiere, la diferencia entre lo que sería Concepción, ya, la desembocadura del Biobío, y Santiago, ¿ya? Fíjense que Pedro Valdivia llega a Santiago a principios del año 41, 1541, ¿ya? Ahí se instala, ¿cierto? Sufre todas las peripecias que conocemos, ¿cierto? Hace todas sus maldades, sus crueldades, ¿ya? Eh, pero no vuelve a fundar otro establecimiento hispano, sino hasta 1550, ¿ya? Quiero decir, bueno, se funda entre medio, se funda La Serena, ¿cierto? Pero La Serena está al norte de Santiago. Pero hacia el sur, ¿ya? No vuelve a fundar otro poblado, ¿cierto? Otra ciudad, bueno, eh, española, sino hasta 1550, o sea, 9 años después, ¿ya? Entonces, digamos, no solamente le costó
consolidarse en Santiago, ¿cierto? Establecerse ahí, sino que además eh, considero yo que esa consolidación en Santiago, ¿cierto? Era una proyección hacia lo que él posteriormente va a constituir como el corazón del país, ¿ya? El corazón de Chile, que está en Concepción, ¿ya? Pero además, ¿cierto? Deberíamos decir, o sea, además de eso, ¿cierto? Lo que me interesa, para no perderme, ¿cierto? En tanto dato, en tanta reflexión, ¿cierto? Lo que me interesa es que notemos que ya hay una diferencia entre lo que sería la población picunche, ¿ya? Eh, y que se empieza a mezclar con otras identidades, ¿cierto? Ahí empiezan a aparecer, por ejemplo, las identidades, la identidad diaguita, ¿ya? Decimos, oye, pero si de Copiapó al sur la gente hablaba mapuzugún, ¿cierto? O era culturalmente mapuche, ¿cierto? ¿Qué pasa con los diaguitas? Nos podemos decir, bueno, ahí se empiezan a mezclar este tipo de cosas, eh, ¿ya? Y hay otra cosa eh, hay una entidad, ¿cierto? Política que es otra cosa que está en torno a Concepción, ¿ya? O del Maule, si usted quiere, al sur, ¿ya? Razones para entender esto, creo yo, bueno, ya hemos hablado de algunas razones políticas, ¿cierto? El choque con Mapuche Inca, ¿cierto? Pero consideremos también las condiciones de la tierra, ¿cierto? Los incas en el Valle del Maipo y en el Valle del Mapocho hicieron importantes obras de regadío, ¿cierto? Obras públicas hidráulicas, ¿ya? Ingeniería hidráulica. Entonces, o sea, también el establecimiento de Pedro de Valdivia y la fundación de Santiago tiene que ver con eso, ¿cierto? Que son suelos muy fértiles para la agricultura y que están perfectamente bien irrigados para esa actividad, ¿cierto? Pero del Maule al sur, eh, la agricultura ya no necesita, ¿cierto? De estas grandes obras. Si usted tiene, qué sé yo, 2.500, dependiendo de la zona, pero sobre los 2.000 milímetros de lluvia al año repartidos a lo largo de los 12 meses, ¿cierto? Entonces, no necesita encauzar un canal o un río para que sus cosechas se rieguen, ¿ya? Por lo tanto, la población sí empieza a ser más, en Santiago es numerosa, ¿cierto? La población, y en Concepción ya también empieza a ser nuevamente la población bien numerosa, ¿ya? Entonces, eso también son detalles que nos empiezan eh, a entregar luces sobre la razón de por qué la territorialidad mapuche se establece en estos ejes, ¿ya? Eh, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta cápsula para que no me sea tan pesado el archivo y lo pueda subir, y ya después vamos a hablar sobre ¿cierto? Sobre lo que fue la conquista y sobre lo que fueron los siglos coloniales, ¿ya? Que ahí ya no solamente estamos hablando de una reconfiguración del territorio, sino que, como les mencioné en la cápsula pasada, ¿ya? Hay una gestación, ¿cierto? De un concepto de colectividad que el antropólogo Guillaume Bocara llama la etnogénesis, ¿ya? Entonces, pero no, Bocara, ¿cierto? No es que haya hecho un gran descubrimiento, ¿cierto? Sino que más que nada el aporte de Bocara en ese sentido es conceptual, ¿ya? Esto lo vieron Vicuña Maquena, ¿cierto? Ya lo había visto, ¿cierto? En general, todo esto ya estaba más o menos percibido, ¿cierto? Ya había sido percibido por los historiadores más antiguos, ¿ya? Por los sacerdotes, ¿cierto? Los misioneros también de su época, ¿ya? Bueno, nos veremos en una próxima cápsula. eh, que les vaya bien. Voy a tratar hay partes del video que voy a tratar de poner en unos mapas, a ver si me funcionan. Que les vaya bien, hasta luego.